Recuerdo de que siempre se nos decía como una máxima de hogar lo siguiente: ¿quieres tener derechos? Debes tener obligaciones. Y esto era sin falta. Si queríamos gozar de las bendiciones que papá y mamá nos pudieran proveer, teníamos ciertas labores que realizar en el hogar y por supuesto en la escuela. Y esto nos da pauta entonces a la relación que había entre el pueblo de Dios en el tiempo de Israel y actualmente con el Señor, con el Creador. Y es la razón por la cual la lección de escuela sabática de esta semana se llama Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Veamos. Y me encuentro yendo hacia el Antiguo Testamento y estoy en el libro de Deuteronomio. Este libro y esta cita que vamos a dar ya la hemos compartido en algunas ocasiones. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, en este caso oír viene de escuchar, de realmente poner en práctica. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Insiste en decir constantemente: mira, parece que esto es un pacto. Si tú quieres tener los derechos de las bendiciones de Dios, entonces debes de poner atención a lo que Él te está solicitando, que tengan una relación personal e íntima. Y eso incluso se ve afectado a partir del verso 15 del mismo capítulo 28, en donde está el resultado final. Pues bien, si no escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, no puedes esperar bendiciones. ¿Qué se te ocurre? Pues lo más seguro es de que simplemente estarás a tu suerte, por tu propia cuenta. Es como aquellos que se han enfermado. Ellos saben las razones, especialmente en una indigestión. Ellos saben las razones por las cuales se sienten mal de su sistema digestivo y están allá mareados y con toda la sintomatología propia de este malestar. Y pues no tendrían derecho de decir: ¿pero por qué me enfermé? Vamos, es la consecuencia natural de sus actos. Pues bien, de igual manera, la consecuencia natural de tener una buena relación con el Señor es de que tú estés bendecido y protegido por Él. Tienes un lugar en donde estar, tienes casa hacia donde acudir. Así que la pregunta aquí no es cuestión de ganar o perder un derecho porque tú haces algo a cambio, sino es cuestión de quién eres tú para poder gozar de este derecho y de esta bendición. Y me explico. Si tú tienes papá, entonces por ser hijo, tienes el derecho de que Él vele por ti y cuide de ti, porque es una relación de amor, pero es una relación en la cual, mientras tú tengas ese reconocimiento de quién es tu padre. Pero hay algunos que, aunque biológicamente sean hijos, han renunciado a la representatividad de aquel que los ha procreado. O igual forma, ¿verdad? Hay algunos padres irresponsables que han renunciado a esa relación biológica. Y entonces ambos, o unos buscan otros hijos o otros buscan otros padres. Pero en nuestro caso, desde el punto de vista divino, en la creación, papá no ha renunciado a ti y a mí. Al contrario, está esperando que si tú le has dado la espalda, regreses a casa. Y entonces Él te colmará de todas las bendiciones que todo padre responsable da para con sus hijos. Tendrás un papá, tendrás un Dios a quien acudir. Y para eso debes estar vivo. Y para estar vivo, debes estar conectado a la única fuente de vida, que es Él casualmente. Desde este punto de vista, entonces, aplicándolo a la experiencia del pueblo de Israel, dentro de los derechos es el ser heredero de aquellas cosas que todo lo que tú tienes es porque papá te lo ha dado. Y en el caso de Israel, eran asignados a los territorios, se le había prometido que iban a tener un lugar en donde morar. Ese mismo lugar que se le prometió a Adán y Eva en el Edén.
aun cuando seguía siendo una propiedad de papá, pero era para ellos, para su disfrute, para su goce, siempre y cuando se mantuviesen en el estatus de merecer esa herencia, como siendo reconocidos como hijos de él. Una vez ellos decidieron romper esa relación íntima entonces con papá, pues era natural de que fueran a vivir por su propia cuenta. Pero existe la promesa de que tú puedes volver a gozar de las bendiciones de Dios siempre y cuando restablezcas esa relación. Pero hay un punto interesante que quisiera pedirle a ustedes que compartan conmigo y estudiemos juntos. Y es el que se encuentra en Deuteronomio capítulo 18, verso 1 y 2. Sigo entonces en el Antiguo Testamento. Estoy en el capítulo 18 de Deuteronomio buscando el verso 1 y el verso 2. Y dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18, verso 1 y 2. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. Atención, tomemos en cuenta de que en ninguna de las otras tribus el calificativo primario es que eran sacerdotes. Esta sí. Y el sacerdote es aquel que se dedica en el caso del pueblo de Israel, al oficio de ejercer su trabajo dentro del santuario. Era un representante de Dios. Toda la tribu de Leví no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Verso 2. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Y aquí viene el punto a hacer notar de una manera muy especial. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. ¡Qué enorme privilegio! Y esto me lleva entonces a considerar la posición a la cual hemos sido llamados tú y yo. ¿Sabes tú? De entre todos los pueblos a través de todas las edades de la humanidad. No hemos sido llamados a ser una tribu más que ocupará algún otro territorio por allí. No, hemos sido llamados nada menos que a ser la tribu que defenderá al Cordero de Dios, que defenderá al Señor en el momento más álgido, cuando todo el pueblo cuando todo el mundo quizás se ha levantado pidiendo otros dioses. Tú y yo hemos sido llamados, si lo aceptamos, a ser parte de esa tribu que fue la única que aun cuando venía de unas raíces miserables y eran grandes pecadores, en el momento más álgido y culminante se decidieron por el Creador del universo. A eso hemos sido llamados tú y yo. Vamos, analiza entonces la situación de quienes eran los levitas. Eran de lo peor, eran hijos de iniquidad. Sin embargo, en el momento más preciso, cuando se erigió el becerro de oro, ellos fueron los únicos que defendieron la causa del Dios verdadero. Sí, tú y yo, sin duda alguna, podemos ser reconocidos por este mundo como los más inicuos y miserables. Pero hay un llamado dentro de nuestro corazón para que, haciendo a un lado eso, olvidando de tu pasado y dejándole entrar, seas lleno del poder del Espíritu Santo para poderte convertir entonces en aquellos que defiendan la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel en el tiempo del fin. Un tiempo cuya angustia nunca se volverá a ver jamás y no se ha visto tampoco. Sí, los levitas no tenían una propiedad así nomás, sino que dice la palabra de Dios en el verso 2, su heredad. Jehová es su heredad. Apreciados amigos y hermanos, qué concepto tan profundo el hecho de que Jehová sea nuestra heredad prometida. Y esto me lleva entonces a considerar, decía, el texto que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Pedro, y estoy ahora en el capítulo 2 y el verso 9. Sí, de nuevo la palabra de Dios insiste, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Otra vez, entra el calificativo que está señalando cuál es la condición a la cual hemos sido llamados, la de ser sacerdotes, representantes de Él. Insiste, una nación santa. La única forma en ser nación santa es porque ya no vives tú, sino que vive el Santo dentro de ti. Pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Apreciados amigos y hermanos, nuestra heredad es el Señor. Y esto me lleva entonces a la siguiente consideración.
en Romanos en el capítulo 8, y me encuentro siempre en el Nuevo Testamento, y estoy en el capítulo 8, el verso 16 y el verso 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La herencia es recibida única y exclusivamente por aquellos que tienen un círculo, tienen una relación íntima con aquel que está heredando, la relación de hijo y papá. Saben ustedes, hablando acerca de herencia, es la razón por la cual el testamento que se escribía era llevado a los ancianos, y una copia era guardada, el original era guardado por los ancianos, y una copia le quedaba a cada uno de los hijos. ¿Por qué razón? Porque sucede de que al final, cuando fallecía el papá, el que heredaba, surgían de pronto muchos hijos por todos lados. Y cada uno llevaba su carta, pero esta carta tenía que ser cotejada con el original. Y ahí es donde surgían las falsificaciones. Ahí es donde surgían aquellos que dicen que le conocemos, pero que realmente no le conocen porque no tienen una relación íntima con Él. Y es la razón por la cual el Señor ha llamado a que Él escribirá en nuestros corazones su manera de ser, sus leyes, para que seamos y semejanza e imagen de Él. Y entonces esto nos permitirá heredar lo que por derecho nos pertenece cuando ya no vivimos nosotros, sino que somos considerados hijos de Dios. Esa es insisto, apreciados amigos y hermanos, no es cuestión de hacer cosas, es cuestión de volver a establecer una relación íntima con Él. Es cuestión de saber quién eres tú, cómo te reconoce, no el mundo, porque al fin y al cabo es del tamaño de la cabeza de un alfiler, sino que cómo te reconoce el universo entero. Si has dejado entrar a Jesús en tu corazón, eres reconocido, somos reconocidos como hijos de Dios, coherederos del Señor. Y esto me lleva entonces también a la promesa de la palabra de Dios. Él va a preparar lugar para nosotros, morada para nosotros. Es que el asunto es de que nos da una estabilidad. Aquí la palabra de Dios claramente determina que tú y yo somos peregrinos. Como peregrinos fue el pueblo de Israel desde que salió de Egipto y durante 40 años anduvieron de aquí para allá. ¿Cómo podían ellos echar raíces, construir toda una vida, como diría Amado Nervo, si no estaban en un lugar estable hasta que llegaron a Canaán? Apreciados amigos y hermanos, tú no puedes considerar la estabilidad de tu vida en este corto tiempo, si bien te vas de 80 años en esta tierra. Viendo con la visión que el Señor te ha querido dar, que es una visión de eternidad, entonces nuestra propiedad, nuestro patrimonio debe estar fincada en el reino de los cielos, porque es allá a donde vamos. Dice la palabra de Dios, y estoy ahora citando siempre en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, y estoy en el capítulo 6. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, y me dirijo hacia el verso 20. Y dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, verso 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Así que hagámonos tesoros allá en el reino de los cielos, no aquí en la tierra. La palabra de Dios también enfatiza esto en la mitad de la Biblia, en el libro de Salmos, y estoy en el capítulo 37 y el verso 29. Salmos capítulo 37 y verso 29. Y la palabra de Dios dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo ser justo? Justo solo uno, el Señor, cuando ya no vives tú, sino que vive Jesús en tu lugar. Y esto finalmente nos lleva al libro de la fe, regreso al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, y estoy ahora en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, acompáñenme por favor. Estamos siguiendo la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, y el verso que vamos a considerar es el 13 y el 16. Qué hermosos versos llenos de esperanza.
conforme a la fe en Cristo, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tú y yo somos parte de ese grupo. Y la palabra de Dios dice en el verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, esa que ha ido a construir Él con amor para todos nosotros. Así que unámonos a la solicitud del profeta y del salmista. Y estoy ahora en el libro, otra vez en la mitad de la Biblia, en el libro de los Salmos, en el capítulo 27 y el verso 4. Ahora comprenderemos entonces la aseveración del escritor. Y la palabra de Dios dice, una cosa, Salmos 27, 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La única forma es convirtiéndote tú en sacerdote, pero un sacerdote del único rey que existe, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Apreciados amigos y hermanos, esto nos lleva entonces a una conclusión por demás importantísima. La única forma en que tú podrás heredar esa mansión que fue a edificar el Señor para ti y para mí es cuando pertenezcas a la tribu de Leví del tiempo del fin. A los levitas de los finales de los siglos, de este conflicto de todos los tiempos. Esa tribu en la cual no está buscando ninguna herencia ni ninguna propiedad, más que simplemente estar cerca de Jehová, vivir junto a Él, vivir en la casa de Jehová. Algo así como aquellos padres que tienen algunas propiedades, se las heredaron a todos, pero la casa paterna, la casa principal en la cual crecieron, se la han dejado a alguien en especial, y ese eres tú y soy yo, si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Apreciados amigos, el común denominador del pueblo de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. Y eso nos identificará porque, bueno, desde este punto de vista, algunos considerarán, ¿y dónde está la propiedad privada? En el cielo. Como tal no existe y no hace falta. Es que el sentido de la propiedad privada surge en un rompimiento de aquel que eventualmente puede amasar mayor fortuna porque o simplemente tuvo buenas influencias, pagó algunos sobornos, o porque trabajó más que todos los demás de una manera honrada, o incluso porque robó. Pero en este caso, esa circunstancia no sucede. Desde el punto de vista del socialismo, que es un camino para llegar al comunismo, una situación aparentemente, aunque no vamos a entrar en un análisis político, pero sí perfecta, en donde todos son iguales, todos tienen las mismas condiciones, todos tienen los mismos derechos, etc. Pero se requiere entonces personas perfectas dirigidas por alguien que es perfecto, y eso aún no sucede. Hasta que vengan cielos nuevos y tierra nueva, en donde seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, entonces nuestra vida no girará alrededor de las cosas, sino que simple y sencillamente por la eternidad girará alrededor de tener una relación íntima con papá. No hay intereses personales, lo que hay son intereses divinos, eso sobre lo cual se fundó la creación misma, que seamos imagen y semejanza del Creador, que tengamos su manera de ser dentro de nosotros. Y en este pequeño lapso de casi 6,000 años en la cual se rompió esa relación, volvemos entonces ahora, por misericordia infinita de Dios, a volverla a restablecer para que volvamos a ser lo que nunca debió haber dejado de ser, imagen y semejanza de Él, para que pareciera que estos 6,000 años que han transcurrido hayan sido simplemente un suspiro que nadie recordará y siga la continuidad de la perfección, esa que fue buena en gran manera, que creó y fundó el Señor en el principio de los tiempos, como si nunca hubiésemos salido del Edén. Por eso vamos de regreso a casa, no buscando un lugar, aunque donde no hubiere cielo yo te quisiera, sino buscando tener una relación cada día más estrecha, un encuentro cada día más cercano con aquel que es nuestra única razón de ser, porque ahora vive en nuestro corazón.